La beca como tal da al año. Además de eso, durante los meses de la beca, que es de noviembre a julio, te cubre el seguro médico. De ahí la matrícula, el costo de colegiatura de la universidad, eso depende de la universidad. En mi caso, en el Politécnico de Milán, nos exoneran de ese pago a los que tenemos esta beca. Ahora sí. Hola, mucho gusto, buenas noches. Hola, hola Daniela, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, por estar acá hoy con nosotros. Estoy muy contento de que puedas compartirnos tu experiencia. Y bueno, no, para entrar en materia, antes de que iniciemos, si porfa, eh, le das un contexto a todas las personas que se están conectando de, bueno, dónde estás en estos momentos, qué es lo que estás estudiando y cuál fue la cual que ganaste y de la que vamos a hablar hoy. Bueno, mucho gusto con todos. Soy Daniela Sánchez, soy de Ecuador y ahorita estoy en Italia, específicamente en Milán, y estudio una maestría en ingeniería mecánica en el Politécnico de Milán. Yo gané la beca MAESI o Study in Italy, que es una beca del gobierno italiano, y bueno, con eso estoy financiando gran parte de todo lo que es los estudios y la estadía acá y etcétera. Ujú. Buenísimo, genial. Para los que no conozcan esta beca, en tu caso particular, ¿cuáles son esos beneficios que te da? Bueno, la beca como tal da 9.000 euros al año. La beca dura 9 meses, empieza en noviembre, entonces, por ejemplo, ahorita todavía no me dan el monto, pero a partir del 1 de noviembre nos dan una parte y luego lo dan en 3 pagos diferidos. Y luego al final del año hay que renovarla, demostrando que cumpliste con el número de créditos y etcétera, para que te den para tu segundo año de maestría. Em, Además de eso, durante los meses de la beca, que es de noviembre a julio, te cubre el seguro médico y de ahí la matrícula, el costo de colegiatura de la universidad, eso depende de la universidad. En mi caso, en el Politécnico de Milán, nos exoneran de ese pago a los que tenemos esta beca. Sé que muchas otras universidades también lo hacen, he escuchado que la gran mayoría, pero pues eso hay que confirmar específicamente con cada universidad. Ujú. Súper, entonces estamos hablando de una beca de manutención y Ujú. de estudios. Y me gusta mucho la aclaración porque en realidad depende mucho de la universidad. Las distintas universidades estatales pueden hacerlo, pero quizás una universidad privada puede hacer un descuento. Esto creo que es importante tenerlo presente. Súper. Bueno, y Daniela, ¿por qué Italia? ¿Qué fue lo que te llamó la atención y cómo llegas a esta beca? Bueno, yo elegí más que nada por la universidad. El Politécnico de Milán es una universidad con bastante renombre en toda Europa y en el mundo entero. Es una de las mejores universidades para ingeniería en Europa. También, bueno, cuando uno busca la universidad depende mucho de lo que uno quiera estudiar, ¿no? Entonces, en mi caso, para ingeniería, esa universidad era muy buena, tiene muy buenos laboratorios, profesores muy reconocidos, el programa es muy completo, entonces por eso yo me interesé por esta universidad y busqué pues las becas relacionadas. Hay algunos buscadores de becas en internet, también me suscribí a tu línea de correos, entonces ahí me iban llegando las becas a los países que me interesaban y ya pues yo entraba y revisaba con la información de la convocatoria y tal. Ujú. Genial. ¿Y qué fue lo que te motivó a hacer una maestría en este punto de tu vida? Bueno, yo desde bastante pequeña quería estudiar en el extranjero, quería tener esa experiencia y estaba interesada también, todavía estoy interesada en probablemente hacer un doctorado después. Entonces, pues, ese era como mi paso previo, ¿no? Ujú. Ok, genial. Es decir, esta es la primera vez que estudias y vives afuera por tu cuenta. Sí, sí. Para mí Ok. es la primera vez que salgo de mi casa, que vivo sola, Oh, todo. wow. Ha sido una experiencia bastante, un cambio bastante fuerte, la verdad. Ujú. Claro, claro, Sí. claro, claro. Em, Cuando tú inicias este camino, ¿no? Nuevo en todos los sentidos, porque como nos estás diciendo, incluso salir del país era nuevo. Supongo que estudias en inglés, ¿no? Supongo. Ujú. Entonces,
cómo fue todo ese proceso de preparación, de búsqueda, cuando lo inicias? Tú llegaste hace poco, ¿no? Hace un mes aproximadamente. Sí, sí, llegué hace un poquito más de un mes y empecé clases ya en septiembre. Ajá. Ya llevo Exacto. algunas semanas, un par de semanas en clases. Ujú. Entonces, ¿desde cuándo iniciaste tu proceso? Y cómo lo organizaste, qué fue lo primero que hiciste, cuáles fueron los pasos que seguiste para ahora estar acá allá en Italia. Bueno, yo empecé a revisar becas y todo eso, todo hace ya más de un año, y empecé a buscar todas las convocatorias, a leer en cuáles aplicaba lo que yo quería o mi perfil aplicaba ese tipo de beca, etcétera. Lo primero que hice luego fue dar el TOEFL, porque como la maestría es en inglés, entonces ya con el examen de inglés, que eso, bueno, fue lo primero que hice porque a veces se puede demorar en darte la calificación, entonces es preferible tenerlo con tiempo. Y luego ya de eso, primero apliqué a la universidad. Las universidades generalmente tienen varias convocatorias para que tú apliques, pero he escuchado yo que es recomendable aplicar lo antes posible. Entonces, por ejemplo, incluso en mi universidad, el costo de la tarifa de aplicación era menor para los que aplicaban en la primera llamada. Para la primera llamada era 50 euros y las siguientes dos llamadas era 150 euros. Oh, Entonces, wow. incluso en ese sentido es más conveniente. Em, y bueno, al menos para la primera llamada contestaron bastante rápido la aceptación. Y luego cuando yo apliqué la beca, aparte de los documentos que te piden de ley, como tus cartas de motivación y de recomendación, tu currículum, te dejan poner documentos adicionales y ahí tú puedes poner que ya fuiste aceptada en una universidad. No es obligación, tú puedes aplicar a la beca aunque todavía no te contesten de la universidad, justamente por esto de que pudiste haber aplicado a una llamada posterior, pero si ya tienes tu carta de admisión, pues es una ventaja porque saben que es seguro que vas a poder ir. Ujú. Entonces, por eso yo también apliqué lo antes posible. Y luego, pues ya para prepararme para lo de la beca, em, empecé a revisar en muchos lugares tips sobre cómo generar tu currículum, cómo generar tus cartas de recomendación, de motivación. Me suscribí al programa que tienes tú, en el que muestras los ejemplos de currículums por tema de formato, de cómo organizar, de qué datos hay que resaltar. Lo mismo para las cartas de motivación. Em, Le pedí a profesores míos con los que tengo bastante confianza que me revisten esas cartas para que me digan, pues, si consideraban que había que corregir algo, que algo que se pudiera resaltar, algo que a lo mejor yo no consideraba tan importante y había que incluir. Entonces ahí ellos me dieron esa retroalimentación y les pedí sus cartas de recomendación. Para esta beca tampoco es obligación las cartas de recomendación, pero yo sí puse dos profesores con los que había trabajado. Creo que sí es conveniente porque respaldan lo que tú estás diciendo en tus cartas de motivación y en tu currículum, ¿no? O sea, tú estás diciendo yo hice esto, pero hay otra persona que dice es verdad, esta persona sí lo hizo y lo hizo de esta forma, lo hizo bien, etcétera, ¿no? Entonces, también incluí eso, siguiendo asimismo los tips de algunos lives que también hiciste, vi otras entrevistas con otras personas que habían ganado becas y que decían cosas como, pídele una carta de recomendación a alguien que te conozca, no necesariamente vas a ir y le vas a pedir a un decano de la facultad porque tiene tal título, si no te conoce realmente no vale la pena porque no va a poder hablar realmente de tu trabajo. Entonces es preferible que tengas más cercanía con la persona que escribe para que escriba bien todo tu trabajo. Ujú. Total, total. Ey, qué chévere. Em, Algo que me da mucha curiosidad, bueno, primero dos datos muy buenos que nos estás dando de esta aplicación, y es, a pesar de que no te pidieron tanto la carta de aceptación de la universidad como las cartas de recomendación, lo, lo adjuntaste y te Ujú. diferenciaste de estos aplicantes. Me parece una muy buena práctica para que los que nos están viendo la tengan presente. Y otra cosa que me llama la atención, hablas del primer call y el tema del inglés. Quisiera que los abordáramos por separado y el primero, que fue el inglés.
Em, bueno, si no habías salido antes del país, ¿cómo, cómo fue que sacaste este registro adelante? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué tan bien se te dan los idiomas? Y qué consejo le puedes dar a alguien que va a sacar este puntaje? Sí que tiene que sacar este examen, ¿no? Y el puntaje necesario para la universidad. Bueno, yo sí había estudiado inglés en el colegio y luego había estado en un curso de inglés durante la pandemia. Aproveché que muchos cursos fueron online, entonces ahí hice y saqué un certificado del B2. eh, pero para el TOEFL me preparé con una página que tiene simuladores. Sé que hay bastantes páginas. La que yo encontré se llamaba Test Leader. Me pareció muy buena, la verdad. Em, y bueno, creo que sí es importante hacer esos simuladores porque, al menos desde mi punto de vista, influye mucho cómo está configurado el examen, cómo la cantidad de preguntas que tienes, el tipo de preguntas que tienes, el tiempo que te dura cada sección, que te acostumbres un poco a eso. También no sé cómo se ve en los otros países, pero al menos cómo se toma el examen en mi ciudad. Entramos varias personas al mismo laboratorio y entonces puede pasar que una persona esté dando el speaking mientras tú estás dando el listening. Entonces, al menos a mí me recomendaron que como que practique con eso. Entonces, por ejemplo, yo iba a hacer mis simuladores en el cuarto con mi hermano y le decía, ¿sabes qué? Haz bulla, habla por teléfono con alguien, como para tener esa pequeña distracción y yo acostumbrarme a poder hacer Wow. el examen sin parar mucha atención a lo que estaba alrededor, ¿no? Entonces, al menos así yo lo practiqué un poquito. No sé si en otras ciudades tengan mejor manejado esto para evitar esas distracciones, ¿no? Pero eso fue lo que a mí me recomendaron y yo le he recomendado a mis otros amigos que han hecho el examen también. Ujú, Qué genial. Efectivamente, es una de los puntos por los cuales yo personalmente recomiendo el IELTS a comparación del ujú, TOEFL, por lo que acabas de ok. decir, por ese factor de distracción que tiene el TOEFL, que cuando escuché no lo podía creer, porque uno debería tener como un entorno de mucho, sí, como de mucha concentración y tal, pero me gusta mucho que tú en realidad es decir, hey, no sé, vamos a cambiar esto, dijiste, me voy a preparar para eso que ya sé que me va a pasar. Ujú, Me parece súper. Y bueno, acá yo creo que es importante que las personas conozcan que existen varios exámenes que pueden ustedes hacer para cumplir con el requisito. Más sin embargo, los dos más conocidos son el TOEFL y el IELTS. ujú. Conózcanlos bien, son muy parecidos. Varía es quizás la forma en la que se presenta y ahí puede que a algunos les guste más uno que otro. Pero sobre todo prepárense con estos simulacros que menciona Danila eh, y, y tengan muy en cuenta lo que va a pasar en los exámenes, ¿no? Conozcan muy bien los procesos. Súper. Eh, Daniela, y en cuanto al tema de los calls, en tu caso, yo sé que esto varía de universidad a universidad, cada universidad tiene fechas diferentes, pero en el caso del Politécnico de Milán, ¿cuándo iniciaste, cuándo es el primer call? Eh, sí, porque ahorita ya empezamos temporada de aplicaciones, entonces una persona que esté interesada en Italia, ¿qué fechas debería tener ahí en el radar? Am, em- creo que el call abría en noviembre, no estoy segura del día exacto, pero me acuerdo que era noviembre y cerraba el 2 de diciembre, eso sí recuerdo. Y luego ya el segundo call empezaba como que una semana después, tipo el 9 de diciembre, algo así. Ajá, entonces, me acuerdo porque yo apliqué en los últimos días de noviembre en realidad. Ajá, Bien. pero sí, más o menos ya el próximo mes ya debería abrir la primera llamada para el Politécnico. Ujú, Bueno, entonces están a tiempo, si están viendo esto, están a ujú. tiempo para preparar su aplicación. Em, lo otro que quería que tocáramos es el tema ya en sí de la beca. Nos compartiste los beneficios, lo Ujú. generosa que es, em, pero para una persona que que no conozca esta alternativa, ¿quiénes pueden aplicar? ¿Quiénes pueden aplicar a esta beca?
y cuáles son los requisitos. Bueno, hay una lista de países elegibles. Hay bastantes países de Latinoamérica, del mundo en general. Tengo entendido que el número de becas que otorgan depende del país. Entonces, no recuerdo exactamente cuántas eran en Ecuador, creo que eran como 5 o algo así. Eh, y asimismo hay otra cantidad para México, otra cantidad para Brasil, etcétera. Para aplicar, lo primero que te piden es tu carta de motivación, tu currículum, em, tus notas de inglés, tu certificado de inglés. Los otros documentos, como mencionaba, eran opcionales. Te piden tu título de pregrado, tus notas de pregrado, y documentos de identidad, tipo pasaporte y eso. De ahí hacen una primera preselección. En Ecuador, luego de la preselección, te llaman a una entrevista. La cantidad de personas que llaman a la entrevista desconozco, la verdad, pero sé que hay países en los que no te piden una entrevista, sino que te piden un video. Entonces, ahí creo que es un video como de 3 minutos, algo así. En mi caso fue una entrevista de más o menos 20 minutos, virtual, con las personas de la Embajada de Italia en Ecuador. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi entrevista habían 2 personas de Ecuador y una persona italiana. Ujú. Y bueno, ahí te preguntan qué es lo que quieres hacer, por qué quieres ir a Italia, por qué esa universidad, por qué ese programa, eh, todas esas cosas. Y en base a eso te evalúan y luego ya pues después de, creo que más o menos un mes después, ya te dan la respuesta definitiva. Ujú. Súper, buenísimo. Em, Se está haciendo una maestría, pero esta acá también aplica, creo que es para que sepan las personas para doctorados, Ah, sí. para Ujú, investigación, ¿no? ujú. Em, para tener programas de arte y danza. Sí. Incluso este año salió también para programas de licenciatura, de pregrado, lo cual me llamó mucho la atención porque siempre había sido como para otros tipos de estudio. Entonces, ténganlo presente en caso de que nos estén viendo con otros intereses. Chequeen esa otra parte también. Y bueno, también hay un requisito de edad, ¿no? Creo que sí, creo que hay que ser, pero no recuerdo exactamente cuál es el tope de la edad. Creo que es, creo que para maestrías hay un tope tipo 28 años, no estoy Sí. segura, y para PhDs es mayor el límite. Ajá, y Exacto, es creo que es correcto. 30 y algo, no Sí, recuerdo sí, sí. exactamente. Es Ujú, correcto, es correcto. Para maestrías es 28 y para doctorados creo que es 35 o 32, algo así. ujú. Entonces también revísense eso antes de aplicar. Em, ¿Tú conocías del Politécnico, pero aplicaste a alguna otra universidad? ¿Tenías unas bajo la manga en caso que esto no se diera? Sí, ¿cuáles eran tus alternativas? ¿O eras solamente Poli y esta beca? Bueno, dentro de Italia solamente apliqué al Politécnico. De ahí apliqué a otra en Holanda, al Tecnológico de Eindhoven, pero ahí solamente había la beca, solamente había la propia de la universidad y esa no me dieron. Y de ahí apliqué a un programa de Erasmus también y en realidad ahí sí me dieron beca también. Pero me gustaba más el programa del Politécnico. Ujú. Pero sí, a Súper, esos tres apliqué. buenísimo. Em, Cuando uno habla de que aplica tres becas y que cada una tiene un proceso diferente, la gente es como que, ¿cómo hizo, no? Ujú. Y en tu caso particular, ¿cómo fueron las fechas? ¿Cómo fue, sí, ese tema de los deadlines para cada una de las convocatorias? ¿Aplicaste a las tres en el mismo mes? ¿O tuviste la fortuna de que fueran meses diferentes? ¿Qué tanto las aplicaciones se parecían entre sí? ¿O literal te tocó hacer aplicaciones completamente diferentes para cada una de las tres? Bueno, entre la de Holanda y la de ahorita del Politécnico, esas eran un poco similares, em, porque, por ejemplo, las fechas incluso se parecían, creo que ambas fueron así como por enero, em, y para la universidad. Y los programas se parecían.
bastante. Ambos Ok. eran programas, por ejemplo, ahorita mi maestría es en mecánica, pero la especialización es en robótica y el otro era directamente una maestría en robótica, entonces tenían enfoques muy parecidos. Así que digamos que no envié exactamente los mismos documentos, pero sí tenían algo de relación. En cambio, para la Erasmus, ese sí fue diferente. Esa de ahí era un programa em, sobre manufactura inteligente. Entonces, a pesar de que viene de la mecánica también, pues es otro enfoque. Entonces ahí sí hice todo diferente. O sea, la forma del currículum, la carta de motivación era diferente. En esa carta yo hablaba pues de mis proyectos. Entonces, hubo proyectos que solo mencionaba en una de las dos, o proyectos que si lo mencionaba en ambas, el enfoque sí tenía que cambiar, ¿no? Porque a lo mejor en un proyecto en el de robótica me enfocaba más en la parte de control, de diseño, etcétera, y en el otro, pues, más en la parte de fabricación, de propiedades de los materiales, de cómo analice eso. Entonces, sí, depende mucho del programa, del objetivo del programa al que quieras aplicar, cómo tú estructuras tus documentos y cómo tratas de resaltar el por qué tienes habilidades para entrar y desempeñarte correctamente en esa área. Ujú. Ok, súper, súper. Antes de que hablemos de documentos, ¿no? Y un poquitico más de ese proceso que sigue, em, ¿qué consideras que te ayudó a ser seleccionada en ambas becas, ¿no? En Erasmus y también la beca del gobierno italiano? Quizás ya conoces a tus ganadores, o has hablado con tus ganadores, que has identificado que tienen ustedes en común, si consideras que deberían tener en cuenta las personas que van a aplicar a estas becas para resaltar en sus perfiles. Bueno, sí he conocido un par de personas que ganaron esa misma beca de Italia. Al menos lo que yo vi en común es que también han participado en proyectos de investigación y hablaron de eso en sus cartas, en sus entrevistas. Las dos personas que he conocido también quieren hacer un PhD después, entonces eh, como que hablaron mucho de por qué querían luego, por qué querían esa maestría, cómo los iba a ayudar a llegar a esa otra meta que tenían, ¿no? De hacer luego un doctorado o algún tipo de investigación, ¿no? Em, entonces, sí, creo que lo más importante es eso, es hablar de qué has hecho aparte de solamente tu universidad, o sea, aparte de tus estudios y eso, en qué otras cosas te has desenvuelto y qué quieres hacer con eso después. Yo, por ejemplo, en mi entrevista hablé sobre los laboratorios que tiene el Polimí, específicamente un laboratorio que me interesaba mucho. Dije, bueno, este laboratorio se dedica a tales cosas, yo me dedicaba a cosas similares, entonces me interesa mucho poder ir y pues conocer y poderme desenvolver ahí dentro y poder también colaborar en proyectos de ahí. Em, y bueno, eso. En lo personal también yo hablé sobre que actualmente yo sigo colaborando con la universidad donde yo hice mi pregrado, porque luego de mi pregrado yo estuve un año trabajando como asistente de investigación ahí. Entonces, yo en mi entrevista sí dije que actualmente yo sigo colaborando remotamente y pues sí me interesa mantener esa conexión. Entonces, creo que ellos también, a pesar de que la beca no te pide como requisito regresar, creo que a ellos sí les gusta que tú pues, o sea, de alguna forma quieras retribuir, ¿no? Claro, Ujú. claro. Entonces, no es obligación regresar. Yo dije que yo quería hacer mi PhD después y pues no sé qué va a pasar después de eso, pues falta bastante, ¿no? Pero pues sí quiero mantener esa conexión con mi universidad porque sigo colaborando. Entonces creo que eso sí también puede ser un punto a favor. Ujú. Súper. Entonces, tener un plan de carrera claro, actividades relacionadas a lo que vas a estudiar, y un gran plus el tema de investigación y ese enfoque hacia doctorados. Además de que investigaste muy bien el programa y pudiste argumentar por qué es que cada una de esas cosas te llamaba la atención y cómo te ayudan tus planes futuros para que lo tengan presente en sus aplicaciones, chicos. Buenísimo. En cuanto al inglés, en cuanto al promedio, bueno, ya hablamos del tema de la edad, pero en cuanto a estos otros dos aspectos,
¿Cuáles son tus opiniones sobre qué tanta influencia tienen en la decisión y cómo te fue a ti en estas dos partes, tanto en inglés como en parte de promedio académico? Bueno, para el inglés, si mal no recuerdo, había que tener más de 90 en el TOEFL y para el IELTS creo que pedían 6 o 6,5, algo así, no estoy segura porque como di el TOEFL. En el TOEFL me fue bien, la verdad, saqué 113. Entonces, bueno, por ahí estaba cumplido ese requisito. No sé realmente si favorecen algo tener mucho más de límite, si solo ven que cumplas con el límite y ya. Em, de ahí, bueno, italiano no pedían. Eh, y sobre el promedio, mm, creo que había un requisito en el Politécnico como tal de tener un GPA mayor a 3,5 o algo así sobre 5. Realmente ese no es un sistema que usemos en mi país. No te pedían que tú conviertas tus notas. Si tú no tenías el GPA, lo que podías hacer era enviar un certificado con todas tus notas que incluyera el número de horas de estudios y el sistema de créditos que usa tu universidad. En mi caso, mi universidad directamente nos da el certificado de notas que tú puedes pedir en secretaría, ya incluía toda esa información, entonces no tuve que pedir algo adicional. Em, pero no sé si en otras universidades pues sea un documento diferente, pero en todo caso, si no tenías directamente tu GPA, podías, como que ellos solitos hacían la conversión con estos datos. Ajá. No sé realmente si influye en el momento en el que te aceptan. Imagino que para la beca sí lo deben ver la parte del promedio, al menos cuando me entrevistaron, sí me preguntaron por mi promedio. Y yo también incluí como documento adicional el ranking de mi puesto en los promedios de graduación. Em, entonces, eso no sé si lo vieron directamente, pero sé que en Italia sí le dan bastante importancia a tu promedio. Eso me enteré ya estando acá. Me dijeron que cuando tú ya te gradúas y aplicas a trabajos, las empresas sí te preguntan tu promedio y que en base a tu promedio tienes más oportunidades para conseguir el trabajo e incluso para el sueldo que te ofrecen. Que si ven que tú tuviste un muy buen promedio, pues entonces empiezas a trabajar con una mayor base. Eso era algo que yo no sabía, me enteré ya conversando con los compañeros y así. Ujú. Ok, pero muy buena info, porque como todo, ¿no? Hay países donde es más importante una cosa que en otra. Por ejemplo, Ujú, yo que estudié en Dinamarca, es lo contrario. En realidad, el promedio no es tan importante lo que es Escandinavia, ¿no? Dinamarca, Suecia. ujú, Pero claro, una España, una Italia, me atrevería a decir que incluso un Portugal, son más hacia lo de nosotros. Creo que en nuestros propios países también, Ecuador, Colombia, eso puede ser algo importante para ciertos sectores. Y mira que también resalto el hecho de que tú mostraste dónde destacabas, ¿no? La, las cartas de recomendación, el ranking ocupado. Entonces, bueno, si tienen un muy buen promedio, excelente. Pero si no, aprovechen los otros logros que ustedes puedan tener y que puedan resaltar en su aplicación. eh, Precisamente para eso, ¿no? Para sobresalir entre las ujú. demás personas. Buenísimo, buenísimo. Listos. Sobre el tema de la motivación, de la documentación, eh, hablaste de los créditos, otra cosa que quiero aclarar. Mucha gente dice, tengo que hacer la equivalencia, que la tengo que convertir, que el GPA. En realidad eso depende mucho de la universidad, depende mucho de la convocatoria, de que les pidan, pero por lo general lo que sí o sí van a tener que enviar es su diploma, su certificado de notas con el puntaje y la carga académica de esa materia. Ya puede que algún programa en específico les pida una conversión especial o hacer un trámite, en el caso de España, no también equivalente, pero
son cosas muy particulares por lo general, con eso ya están claramente traducido al inglés y van a estudiar, se van a aplicar a un país donde no se habla español. Em, Hablando de documentación técnica, aparte de estos exámenes, aparte de estos diplomas, ¿hubo algo más que te tocó mostrar? ¿Algún otro documento que tú hayas subido? ¿O pasamos de una vez a hablar de la parte del perfil, ¿no? De las cartas de motivación, cartas de recomendación? Bueno, después de que ya te aceptan en la universidad, sí te piden acá en Italia, creo que es en casi todas las universidades de Italia, te piden dos documentos, uno que se llama algo así como declaración de valor, em, no, y puedes enviar o una declaración de valor que te la hace la embajada o puedes hacerlo a través de un organismo que se llama CIMEA aquí, que tiene un certificado de comparabilidad y otro certificado de veracidad o algo así, creo que así es como se traduce. Bueno, esos dos documentos dicen, uno de ellos dice como es verdad, este título es real, lo confirmo, y otro dice, este título te habilita para hacer una maestría, como que si es suficiente, es el equivalente a un bachelor de acá. Ajá. Entonces, esos dos, habían algunas opciones de lo que podías enviar. En mi caso, el trámite de hacer la declaración de valor a través de la embajada era bastante largo, pedían demasiados documentos, entonces yo lo hice a través de este organismo que se llama CIMEA, pero pues eso creo que depende de lo que pidan en cada país. Y asimismo el otro, te aceptan, por ejemplo, también que tú apostilles tu título y ya no tengas que hacer el de verificación del CIMEA. O si no, también hay algunas universidades que proveen el diploma supplement. Mi universidad no lo daba, pero si tu universidad lo da, también puedes enviar eso como en reemplazo de estos documentos. Estos documentos sí cuestan un poquito, cada uno costaba 150 euros, entonces pues sí es una inversión que toca hacer. Y bueno, uno de esos es necesario para que tú te puedas matricular y el otro tienes creo que el deadline es hasta el 31 de octubre para enviarlos, pero bueno, yo los envié los dos al mismo tiempo. Ujú. Pero sí son los dos obligatorios. Ujú. Genial. En Colombia, de hecho no conocía esto del CIMEA, en Colombia es la declaración de valor, y Ujú, como tú dices, es un proceso bastante engorroso. Le piden a uno como la descripción de todas las materias, la ujú, bibliografía de todas las materias. Termina siendo como un libro así que toca mandar a la embajada a traducirlo en italiano. ujú. De verdad me parece muy engorroso. No conocía este del CIMEA. Investigaré y bueno, que también a los que nos están viendo lo realicen, lo revisen, porque a veces creemos que llegamos hasta la beca y ahí acaba todo, ¿no? Pero luego que el tema de oficialización, de visa, nos pueden pedir documentos adicionales. Estos que mencionas es ya una vez tú fuiste admitida tanto al máster como en la beca, ¿verdad? Bueno, yo ya tenía la beca para ese punto, para cuando envié esos documentos, pero, o sea, te los piden si vas a estudiar allá. Si vas a ir sin beca o con algún otro tipo de beca, igual tienes Y que te vas a presentar esos Italia, pues. documentos. Ajá, sí, Listo, sí. bueno, buenísimo. Igual, como vale el dinero, mucha gente dice, ah, bueno, los empiezo a hacer desde ahora. Pues yo pensaría que una vez que se aseguren que se van para allá, empiecen a hacerlos, Ujú, porque claro. no es como un trámite gratuito o muy fácil de hacer. Ujú. Entonces, pero súper, me parece un muy buen punto. Em, Listos. ¿Alguna otra cosa antes de que pasemos a hablar como de la parte de perfil, de comunicación? ¿Hay algún otro tip en el proceso que quieras compartirnos? Sí, algo que aprendiste del proceso de aplicación en Italia, a la universidad, a la beca. em, sí, Mm,
creo que por el momento no se me ocurre algo adicional a lo que ya hemos mencionado. Listo. Ujú. Perfecto. Por aquí nos pregunta que si hay que traducir los títulos para aplicar el Polimi. Sí, ¿no? Le dice, bueno, que dice que está, sí. Dice que si que leyó en la página web que si, que si que si el título y las notas estaban en español, no había que traducirlas al inglés. Bueno, no sé, ¿tú qué sabes de Ajá. eso? Aceptan los documentos en español, los aceptan en italiano, inglés, español y francés. Ujú. Sí, Ok, en los cuatro idiomas aceptan. Ujú. buenísimo. Hay una plática que se puede ahorrar uno en esas Ujú. traducciones. Súper. Listos. Bueno, ¿cómo, cómo fue la carta, ¿no? O qué diferencias tenía tu aplicación, tu carta de motivación para el máster y para la beca, incluso para el Erasmus Mundus que también te admitió. Eh, bueno, para el máster, mm, bueno, creo que para el máster y para la beca se parecían un poquito porque yo en el de la beca lo enfoqué a que quería estudiar ese máster, a por qué quería ir yo a Italia a estudiar esto específicamente y tal. Em, En ese caso hablé de los proyectos en los que he participado y cómo se relacionaban con el programa que yo quería estudiar. O sea, por ejemplo, yo participé en ese proyecto de un velero autónomo y bueno, y por eso me gusta esta área, vehículos autónomos, ta, ta. He visto que en el Politécnico de Milán hay un laboratorio dedicado a esto, entonces yo quisiera como que perfeccionar esas habilidades, etcétera, etcétera. Versus en el Erasmus Mundus, que como menciono era un programa más de manufactura, entonces yo ahí hablé de otros proyectos en los que analizábamos propiedades de materiales y decía, bueno, yo tengo experiencia usando ese tipo de máquinas eh, que son de impresoras 3D, de cortadoras láser, etcétera. Em, entonces, bueno, lo enfocaba más con mis conocimientos y mi interés en ese ámbito. En mi caso, ambas cosas sí me gustan. Simplemente me gustaba más el de robótica, entonces por eso es el que escogí. Pero el otro igual sí me gustaba, entonces podía hablar genuinamente de por qué sí me interesaría ir. Em, También hablé sobre un poquito de cómo estas cosas benefician a la situación actual de Ecuador, por ejemplo, de cómo ahorita Ecuador es un país que está empezando a digitalizarse más, automatizarse más. Tenemos empresas medianas que tienen muchos procesos manuales, pero ya los están empezando a hacer de una forma más técnica, más especializada. Entonces, yo hablaba sobre la importancia de esto en nuestros países, ¿no? Que es una situación muy similar en Latinoamérica. Entonces, eso sí lo conectaba y decía, bueno, yo he participado en proyectos que buscan dar este empuje a la comunidad. Quiero seguir colaborando con mi universidad y mi país para seguir pues aportando a ese fin y explicaba, ¿no? Desde el punto de vista de la robótica, cómo eso beneficia. Yo estuve trabajando en unos proyectos de robótica médica, entonces lo enfocaba a eso, a la necesidad de prótesis o de robots de acompañamiento en hospitales, tal. Y en el caso de la manufactura, más por el lado de industria, ¿no? De cómo eso beneficia al desarrollo de la industria ecuatoriana, del punto de vista un poco más económico y también de ergonomía de los trabajadores y etcétera. Entonces, esos puntos trataba de tocar de una forma bastante sintetizada, ¿no? Porque tampoco puedes hacer una carta larguísima, pero hay que tratar de ver que cada frase que tú estés diciendo sea importante y tenga un mensaje, de tratar de que tu carta no tenga mucho relleno, mucha labia, por así decirlo, ¿no? Que cada frase que tú estés usando, pues tenga un significado, porque es un espacio limitado, no puedes hacer una carta larguísima. Yo creo que, al menos de los ejemplos que vi en tu página, todas eran una carilla, máximo carilla y media, creo, entonces... eso también, así mismo el currículum, tratar de dejarlo en máximo dos carillas, ¿no? Ujú. Eso. Súper. ¿Has sido hecho, en tu caso particular, tenías algún límite de palabras o en ninguno de los tres casos te dijeron máximo tantas palabras, tantas páginas? En el caso de la universidad, para el Polimí no daban límite. Para la beca sí dieron un límite.
Creo que eran 1500 palabras, no recuerdo exactito, pero sí había un límite. Y para el Erasmus Mundus pedían un video hablando en lugar de carta de motivación, te pedían un video de motivación. Entonces, podía salir tu cara o no. Yo sí puse mi cara y unas diapositivas explicando lo que iba diciendo. Y ese video era de 3 minutos, creo. Sí, creo que era de 3 minutos. Entonces, también pues hay un límite, ¿no? Ujú. Ok, buenísimo, súper. Muy buenos tips. Documentación, cartas, hemos visto, sobresalir. En temas de la carta de recomendación, algo que nos quieras compartir sobre esos documentos que también adjuntaste, a quienes escogiste como recomendadores y qué específicamente había en esas cartas. Bueno, yo escogí a dos profesores, uno de ellos es el director de los proyectos en los que yo participé, entonces pues yo le dije, voy a aplicar a este programa, le expliqué de qué trataba el programa, le dije en esta universidad y tal, y bueno, por favor me puede hacer una carta. eh, y yo le comenté más o menos lo que yo iba a hablar en mi carta de motivación para que él tuviera una idea, ¿no? Le dije, voy a mencionar de este proyecto que hicimos y el de acá y tal, entonces... así más o menos podía haber similitud, ¿no? Y de ahí la otra carta se la pedí a mi director de tesis. Entonces, como eran proyectos diferentes, pues al menos a mí me pareció bien que ambos puedan hablar de eh, cosas distintas que hice, ¿no? Para que haya un poquito más Sí, de variedad. Ujú. súper. Bueno, luego pasas a la entrevista, que entiendo yo fue entrevista para la beca Sí. específicamente. Nos dices que fue de manera virtual, duró aproximadamente 20 minutos. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre ella? ¿En qué idioma fue? Eh, ¿Y qué preguntas recuerdas? eh, sí, como importantes y que deberían tener presente las personas que pasen a esta fase. Bueno, lo primero que me preguntaron fue por qué quería ir a Italia y por qué ese programa, ¿no? Entonces eso creo, asumo yo que con eso empiezan siempre. De ahí, la mayoría de la entrevista fue en español, hubo una pregunta en inglés nada más. En mi caso, yo no sabía italiano, pero creo que a las personas que dijeron que sabían italiano les preguntaron cosas en italiano. No sé, imagino que para ver el nivel. De ahí, el resto de la entrevista ellos tenían en la mano mi carta de motivación y mi currículum y me fueron preguntando cosas que yo mencioné en mi carta. Por ejemplo, yo mencioné tal proyecto y ellos me decían, ah, bueno, cuéntame sobre este proyecto de aquí, ¿cómo hicieron esto? Me acuerdo que, por ejemplo, yo hablé del proyecto de un robot de acompañamiento médico y me preguntaron sobre cómo habíamos conseguido el financiamiento, cómo pensábamos expandir el proyecto y cómo íbamos a conseguir más recursos, o sea, cosas muy específicas en realidad. Y también había mencionado algo de mi tesis y también asimismo me preguntaron sobre cuándo hice la tesis, eh, que quién fue mi cliente en la tesis, etcétera, ¿no? O sea, sí fueron preguntas bastante específicas y que yo me di cuenta de que estaban leyendo mi carta mientras me las hacían. Ujú. Entonces, creo que eso, estar bastante seguros de lo que uno pone y tener muy claro lo que uno está poniendo, no poner por poner, por así decir, ¿no? Porque sí, sí verifican. Total, total, súper. Em, desde que aplicaste a la beca, ¿a cuánto tiempo se demoran en darte respuesta? ¿Cuáles son los tiempos que uno podría esperar si va a aplicar a esta beca? Y bueno, ¿cómo Mm, fue el proceso que siguió después? bueno, creo que desde que envié mis documentos, o sea, desde que se cierra la convocatoria, ¿no? Porque es a partir de ahí, desde que se cerró la convocatoria, creo que se demoraron más o menos un mes en decirnos para la entrevista. Sé que estos tiempos sí varían según el país, porque yo me metí a buscar como que en foros y así a ver si a alguien le habían contestado y había gente por ejemplo, de México que ya le habían contestado y todavía acá nada, ¿no? Entonces, igual en tu página te sale el estado de tu aplicación, de si ya, ya la procesaron o no, etcétera. Pero bueno, sí varía por país porque lo gestiona cada embajada en su país. Eh,
En mi caso, en Ecuador, fue más o menos un mes. Y luego de eso, después de la entrevista, creo que fue menos de un mes ahí, creo que fue como un par de semanas o un poquitito más, en el que ya publicaron la lista de ganadores. eh, y bueno, ahí tienes que aceptar o rechazar porque hay una lista de espera también. Y ya, ahí luego de eso, nos enviaron un par de documentos sobre los trámites que hay que hacer cuando uno llega a Italia, cosas del permiso de residencia y así. Eh, y luego ya cuando llegas a Italia tienes que abrir una cuenta bancaria con código de Italia para que te pasen lo de la beca. Eh, y de ahí, como que el último paso que he hecho hasta el momento es ese, abrir la cuenta bancaria y enviarle esos datos. Y de ahí ya estoy a la espera de que llegue noviembre, porque ahí es cuando empieza la beca como tal. Creo que empieza ahí la beca porque creo que ese es el último, cuando empiezan los PhDs. Los PhDs también tienen varios calls y tienen diferentes fechas de inicio, entonces tengo entendido que en noviembre empieza como que la última tanda de PhDs, entonces no sé si quizás por eso sea que empieza en noviembre y no en septiembre cuando normalmente empiezan los másters, ¿no? Pero bueno, este es el punto en el que estoy hasta ahorita. Súper. Importante, si bien este trata de una beca bastante generosa, como en varios otros lives que he hecho, importante contar con ciertos recursos, llevar ciertos recursos, porque como nos estás compartiendo, hay un tiempo, ¿no? Aproximadamente Ujú, 2 meses en los que todavía no recibes la beca claro. y por lo tanto son fondos propios. Entonces, eso ténganlo muy, muy en cuenta. Ahorros, préstamos, pero hay que tener fondos, incluso cuando hablamos de becas muy generosos, cuando hablamos de becas completas. Lo otro es el tema de la acomodación de la visa. ¿Qué tanto apoyo recibiste tú de la embajada por ser becaria? ¿Qué tan fácil fue esto? Sí, esa parte de ya de visado, de acomodación, eh, ¿qué tan fácil fue? Bueno, ambas cosas las gestioné prácticamente yo sola con mi familia, obvio, con mis papás y así, pero no, la embajada no se involucró tanto. Sí me dijeron que adjunte la carta de que ya teníamos la beca en mi postulación para la visa, pero de todas maneras ellos mismos dijeron que igual pongamos las garantías económicas que piden, ¿no? Por si acaso. No sé la verdad si existan casos en los que rechacen visas a pesar de tener la beca, desconozco, pero la embajada sí me dijo que por si acaso sí ponga la garantía económica. Entonces, bueno, yo adjunté ambos y bueno, gracias a Dios sí me dieron la visa bastante rápido, creo que como en una semana me devolvieron ya el pasaporte. Súper. Sí, fue bastante rápido, yo había escuchado que a veces se demora muchísimo, pero en mi caso fue bastante rápido. En cuanto a acomodación, muy bueno, ahí sí no, yo desconocía bastante del tema y creo que muchos estudiantes ya hablando ahorita con otras personas, creo que es bastante común que suceda. Al menos yo no tenía nadie que conociera aquí en la ciudad como para venir y poder ver los departamentos yo misma, etcétera. Sí es algo que yo había escuchado que se recomendaba y personalmente si tienen la oportunidad de hacerlo, sí lo recomiendo. Hay personas que han contratado quizás un Airbnb unos días hasta encontrar este departamento. Es un riesgo porque pues no sabes si vas a encontrar o no, porque empiezan a llenarse, ¿no? Los lugares más cerca de la universidad y así se llenan muy rápido y son muy caros. Milán es una ciudad muy cara, es muy cara. Yo había escuchado que era cara, pero ya estando aquí me doy cuenta que en realidad todo es bastante caro. Todo es bastante caro, el arriendo es caro. em, y yo lo conseguí a través de una página web. Me contacté con otras personas de Ecuador que también venían y pues decidimos compartir el departamento. Eh, Sé que cuando lo haces por página web, mm, puede ser, la mayoría de los departamentos no los arrienda directamente una persona que es dueño del departamento, sino una agencia.
Entonces, ya estando acá, pues ya habiendo vivido las cosas, me entero de que generalmente eso hace que te salga un poco más caro, ¿no? Porque la agencia se lleva cierta comisión, la agencia te cobra por la limpieza del departamento, em, cosas así. Entonces, bueno, por ese lado. También una cosa que nosotros no sabíamos es que hay departamentos que ya te incluye los servicios como agua, luz, gas, etcétera. En mi caso, mi departamento no incluye todos los servicios excepto la electricidad. Eh, Muy curioso. que curioso, pero yo dije, no hay problema, no ha de ser tanto la electricidad. Resulta que en mi departamento la cocina es de inducción y la calefacción es eléctrica. Entonces, básicamente todo es a base de electricidad. Eh, entonces, en lo personal, si están buscando departamento, traten de que incluya todo, como para ya saber que ese es un monto fijo y que no vaya a ser, por ejemplo, yo ahorita en invierno me imagino que me va a subir porque voy a tener que prender la calefacción y entonces vamos a gastar más en lo que es luz, ¿no? Claro. Eh, Sé de otras personas que han conseguido departamentos que incluyen todo, entonces, bueno, creo que eso es más manejable, más para ya tener eso presupuestado y que no te vaya a cambiar nunca, ¿no? Entonces, por ese lado recomiendo. No sé cómo será en otras ciudades, pero específicamente en Milán, yo creo que es más conveniente no tratar de vivir en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es muy caro y ahorita estoy viviendo un poquito afuera. Eh, si vas a vivir un poquito afuera, realmente no es un problema si vives cerca de una estación de metro. El transporte público aquí es bastante bueno. En mi caso, yo no estoy tan cerca de una estación de metro, tengo que tomar bus. Eh, Tampoco es un problema tan grande, los buses son un poquito más lentos nada más, pero el metro es mucho más rápido, mucho más puntual. O sea, ahorita, por ejemplo, mi departamento solo lo tengo hasta enero, entonces luego ya para febrero creo que voy a buscar otro que tenga ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero sí me hubiera gustado saberlo antes de venir específicamente a esta ciudad. Em, entonces, sí, eso es lo que podría decir respecto a lo que es hospedaje. Ujú. Súper. Entonces, ¿este departamento tú lo rentas con cuántas otras personas y qué tan grande es? Yo comparto con dos personas más. Yo tengo cuarto sola, pero las otras dos personas tienen un cuarto para ellos. Y es relativamente pequeño, es, es pequeño. Al menos aquí en Milán, creo que mientras más cerca estás del centro, porque yo estoy un poquito afuera, pero no estoy en las afuerísimas, ¿no? Ya, ya. Eh, entonces, creo que mientras más cerca estás, más pequeñas y más caras son las cosas. Mi Ok. cuarto es relativamente pequeño, es de 3x3. No tenemos sala, solo tenemos cocina y en la cocina hay una mesita como para hacer de comedor. Creo que eso sí es normal, creo que es muy pocos, incluso en las afueras, creo que es poquísimo que tengan sala los departamentos. La ventaja sí es que somos pocas personas, solo somos 3 personas, entonces no hay tanto problema. Yo he escuchado que hay personas que por tratar de vivir en el centro terminan compartiendo cuarto con 8 o 9 personas, ¿no? O sea, departamento, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Entonces eso sí suele ser un poquito más caótico. Ujú. Total. ¿Y qué tal averiguaste sobre ¿cómo se llama esta? Las residencias estudiantiles dentro de la universidad? ¿Tuviste la oportunidad de aplicar a ellas o los precios son más altos? Sí. Bueno, específicamente para el Polimí hay dos formas de aplicar a las residencias. Una forma es para pagar el monto completo, que tampoco es súper económico, creo que dependiendo de si pides cuarto solo o cuarto compartiendo varía, y también según la residencia, pero son como, creería yo que unos 500 y pico de euros mensual. Entonces tampoco es súper barato, pero bueno. Em, pero se acaban súper rápido. O sea, yo sí traté de hacerlo por medio de esa vía. Y cuando entré a la página primero estaba caída, luego cuando por fin cargó se demoraba muchísimo y luego ya no había nada. Ok. Entonces, no sé si son muy pocas residencias o qué, pero em, sí, era bastante complicado. De ahí
hay otra forma de aplicar que es a través de otras becas que hay que se llaman las becas de DSU, que son becas regionales. Esas son becas por situación económica. Entonces, ahí también depende de la universidad. En el Politécnico te piden muchos documentos para poder aplicar a esta beca. Entonces tienes que enviar como que tu certificado, certificados de trabajo de tus papás, un certificado que diga cuántas personas viven en tu casa, los ingresos de toda la casa, tus propiedades, o sea, son muchos documentos y estos sí hay que traducirlos al italiano y hay que apostillarlos, entonces es un trámite bastante larguito. Y cuando tú aplicas a esa beca tienes la opción de aplicar también a las residencias. Ahora, tengo entendido que es aproximadamente 200 o 250 residencias que dan por este medio. Entonces, obviamente lo dan según el ranking de tu posición socioeconómica. Y la verdad, y si no, o sea, yo había escuchado que era bastante difícil que te den porque lo que hacen primero es renovarle a los que ya la tienen y como lo pueden tener estudiantes de pregrado, de maestría, entonces muchísima gente. Eh, al menos yo no lo intenté por ese lado, pero sé que existe esa opción. Pero hay otras universidades, incluso en Milán, que no te piden tantos documentos. Por ejemplo, en la Universidad de Milán te piden menos documentos y depende del país del que vengas. Por ejemplo, hay una lista de países que tienen que presentar ciertos documentos y si tú no estás en esa lista, no presentas nada, sino que automáticamente te mandan al ranking de menores ingresos. Entonces, en mi caso, Ecuador no está en esa lista. Así que pues las personas de Ecuador que están en la estatal de Milán, ellos pueden aplicar directamente esta beca sin presentar ninguna justificación económica. Entonces, por eso la es una ventaja. Ujú. Ok, súper bueno, ¿no? Importante que conozcan los diferentes métodos de residencia, que con inmobiliaria o con agencia, sin agencia, a través de la universidad, páginas web en Facebook, Airbnbs y buscar con tiempo, creo que eso es clave. Bueno, Daniela, y en cuanto a la vida en Italia, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué nos puedes compartir de la universidad y de la maestría que estás haciendo? ¿Cumplió con tus expectativas? Sí, hasta ahora me está gustando bastante la universidad. Hay dos campus, ambos son muy bonitos. Uno es como más clásico, como tiene una arquitectura más clásica, y el otro es más, creo que es un campus nuevo porque se ve mucho más moderno. En mi caso estoy en el segundo, tengo clases solo ahí. Y bueno, los profesores, excelentes, muy amables todos, los estudiantes también. Al menos mi máster parece que es bastante demandado, entonces sí hay bastantes estudiantes. Hay mucha gente italiana, pero también hay de muchísimos países. He tenido la oportunidad de conocer gente de todos lados, de India, de otros lugares de Latinoamérica, de Egipto, o sea, de España, de todo el mundo, de Ucrania. Entonces sí es bastante enriquecedor por ese lado. En cuanto a la ciudad, es una ciudad muy bonita, la verdad. Em, Sí, como les digo, es bastante carita en realidad, entonces uno pasear es bonito, pero los lugares a los que se va pues limitado, no tiene que estar viendo el presupuesto porque es bastante caro, por ejemplo, salir a comer a la calle es bastante caro. Los museos son un poco caros, pero hay muchos museos que son gratis en ciertas fechas, entonces uno puede ir coordinando. Em, en cuanto al idioma, yo vine sin saber casi nada de italiano, sabiendo algunas cuantas palabras. Sí recomendaría venir aprendiendo un poco más, porque no todo el mundo habla inglés. Quizás si vas a la universidad, ahí sí, la mayoría sí habla inglés, pero tipo en el lugar donde se hacen las compras, los cajeros o así, incluso en los lugares donde se hacen trámites. Yo la otra vez tuve que ir a hacer un trámite como en la comisaría de aquí era algo de inmigración. La persona que me atendió no sabía ni inglés ni español, solo sabía italiano. Y había otra persona de Latinoamérica que sabía español y sabía italiano y él hizo como de traductor, me ayudaron ahí. Ajá, porque si no, no, si estaba perdida yo. Entonces, sí, no todo el mundo sabe inglés,
Pero la gente es muy amable en realidad. O sea, si yo de repente iba a comprar algo y esa persona no sabe inglés, ahí aunque sea entre señas o sacan el celular y te escriben y te traducen. Entonces, por ese lado no he tenido problemas. Eh, es muy, muy amable la gente acá. Am, ¿Qué más? ¿Italiano estás estudiando en la universidad? ¿Te da clases gratuitas o te toca pagar por Sí. ellas? No, no, te hacen, te dan el curso gratis. Pues, tomas un examen de ubicación y realizas tu nivel de italiano y solamente tienes que completar un nivel de italiano, como decir que avanzaste un nivel del que iniciaste y ya te lo hacen por válido. En realidad es obligatorio para todos los estudiantes extranjeros hacer este curso. Ujú. Pero no te cobran nada, ya está totalmente incluido. Ujú. Súper, Sí. buenísimo. Buenísimo. Daniela, bueno, me gustaría también aprovechar, has mencionado la guía, ¿no? Que adquiriste con nosotros para tu aplicación, para las personas que no la conozcan, si les puedes por favor compartir, bueno, de qué trata y cómo te ayudó a ti en tu proceso. Sí, bueno, la guía tiene bastantes ejemplos de cartas de motivación y de los currículums, ¿no? Entonces, yo sí leí todas las que estaban ahí. eh, Hay de diferentes carreras, de diferentes programas, de diferentes países. Entonces, bueno, yo me enfoqué, leí todas, pero me enfoqué más en los que tenían relación con ingeniería, ¿no? Pero vi que habían también para psicología, para arte, para otros tipos de licenciaturas. Y también hay para varios niveles, no hay solamente para maestría, hay para PhD y para licenciatura, para pregrado también. Lo mismo para los currículums. Entonces sí, yo revisé de qué hablaban, cómo lo estructuraban, ¿no? O sea, porque generalmente uno tiene un párrafo de introducción en el que menciona ciertos detalles, ciertos datos, luego cómo desenvolvían el cuerpo, cómo cerraban, cómo finalizaban la carta. Em, lo mismo para los currículums, qué información ponían primero, luego qué datos resaltaban más, cómo lo estructuraban, ¿no? Con qué formato. Para Europa generalmente se usa el formato de Europass. Yo al menos utilicé eso para mis aplicaciones, que no era requisito, pero sí estaba recomendado en la universidad, al menos. Entonces yo eso sí usé, a pesar de que cambió un poquito la forma de estructurar el contenido para las diferentes aplicaciones, sí usé en general ese mismo formato de Europass. Y también en la plataforma en tu plataforma hay otros tipos de tips y están los contactos de otros becarios. Entonces yo sí me comuniqué, habían dos personas más que se habían ganado esta misma beca, entonces yo sí les escribí, preguntarles un poquito cómo habían hecho. Una de estas chicas tenía una entrevista grabada contigo, entonces igual yo sí la vi y ella habló sobre cómo fue su entrevista y su proceso de preparación para esa entrevista y tal. Entonces yo lo vi antes de tener mi entrevista. Entonces yo en base a eso también practiqué un poquito la mía. Y igual le escribí y le pregunté sobre cómo había hecho los trámites para venir y todo. Entonces sí, creo que es una plataforma que la verdad sí, sí me ayudó a tener más conocimiento de cómo hacer el proceso y tener más herramientas sobre cómo prepararme y cómo presentar toda mi información. Ujú. Súper, súper, Nerea, muchísimas gracias por compartir. Te felicito una vez más por este logro tan grande. Me alegra que haber contribuido con ese granito de arena en tu proceso y que la estés disfrutando, que estés aprendiendo un montón. Eh, y bueno, para las personas, algunas últimas palabras que quieras dar para las personas que quieran lograr esto mismo que tú has logrado. Eh, sí, algún consejo final que quieras decirles a ellos. Bueno, que se animen, que confíen en lo que han hecho, en sus conocimientos, en las cosas en las que han participado. Si quizás sienten que no han hecho, por ejemplo, si no tienen investigaciones específicas, creo que pueden hablar de proyectos que han hecho en su misma universidad, pueden hablar de sus tesis, pueden hablar de voluntariados, de actividades extracurriculares. O sea, siempre hay actividades en las que uno puede resaltar
lo, lo que le gusta hacer y para qué quiere hacer las cosas, ¿no? Entonces, pensar eso, pensar en qué meta final tienen, por qué quieren ir, no, porque no es una cuestión solo de voy a estudiar afuera y ya, no, hay que tener una motivación bastante grande porque también es duro el salir de tu casa, al menos en mi caso, que nunca había estado fuera de mi casa, de mi ciudad, siempre había vivido con mis papás, entonces es un paso bastante grande que tienes que tener muy claro por qué estás haciendo las cosas para seguir con esa motivación, ¿no? Entonces, ya teniendo eso claro, pues puedes estructurar muy bien todo lo que vas a presentar, tus cartas, tus entrevistas, etcétera. Entonces, sí, eso. Y que se animen, que es una experiencia eh, grande, fuerte, pero bastante enriquecedora y que vale la pena. Ujú. Qué chévere, súper. Daniela, muchísimas gracias. Mis mejores deseos para ti y para lo que sigue, ¿no? En tu proceso. Adelante también luego con ese doctorado. Y bueno, también este live va a quedar listo en caso que quieran conectar con ella y preguntar lo que necesiten. También si necesitan ayuda en sus aplicaciones para esta u otras becas, nos pueden escribir por interno y nos organizamos. Muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo, a todos los que se conectaron y bueno, mis mejores deseos en sus procesos. No, muchísimas gracias también. A ti, que estén muy bien. Nos estamos hablando. Buenas noches. Chao, chao.